Les agradezco el quórum, son muchísimos. Hoy tengo un invitado muy especial. Es Eduardo Salazar Justin. ¿Te molesta si les comento un poco cómo nos conocimos? La historia. Bueno, a Eduardo lo conocí hace unos años cuando trabajaba en la revista Dinero, Silencio, en unas circunstancias muy particulares. En la revista Dinero organizamos un concurso junto con Korn Ferry. ¿Conocen Korn Ferry? Es una de las principales firmas de consultoría en selección de ejecutivos del mundo. Y quisieron averiguar quién eran los jóvenes talentos del futuro. Un concurso que llamaron el CEO del futuro. Entonces escogieron a 40 personas que iban a ser los grandes ejecutivos del mundo. Y me tocó entrevistarlos a todos. Y yo fui entrevistando uno por uno, personas de 40, 50 años. Y en una de esas, en una oficina en el 93, me tocó entrevistar a Eduardo, que en ese momento eras 2 años más joven que yo. Vos tenías como 22, 23 años. Sí. En ese momento, Eduardo, y qué pena comento esto, Eduardo, en esa época el papá de Eduardo era el gerente de monómeros en Colombia. Pues, ¿cuánto factura? Unos 900.000 millones de pesos. Desde muy temprano, Eduardo acababa de llegar de estudiar ingeniería en la Universidad de Texas y pensó el mundo de una forma totalmente distinta. Desde muy temprano, cuando no era una moda, Eduardo empezó a trabajar en el tema de emprendimiento. Y cuando no era una moda, empezó a trabajar en emprendimiento en tecnología. Y realmente tiene una forma muy distinta de ver el mundo que quiero y creo que es muy rica para nosotros hoy tenerla hoy para nuestra clase. Bueno, entonces te agradezco mucho haber venido y pues... Bueno, pues como le decía yo a Carlos, él escribió un artículo mío cuando yo tenía 21 años y desde ahí todo ha sido tratar de estar a la altura de lo que el man escribió. No ha sido fácil. La historia se las voy a contar en 2 o 3 contextos y les digo un poco qué quisiera lograr hoy con ustedes. Lo primero es tal vez cambiar algunos referentes que hay que se han ido creando, leyendas urbanas sobre el tema de emprendimiento. Y para eso les voy a hacer referencia a un par de estudios que se hizo el año pasado y que yo tuve la oportunidad de liderar sobre realmente cómo está el emprendimiento en Colombia. Ese es un tema. El segundo es, les quiero contar la historia personal mía, que tiene, como bien decía Carlos, pues algunas cosas como para que las interioricen y otras para que por favor nunca las vayan a volver a hacer. A mí me tocó una ventaja y es que me tocó, realmente yo no tenía otra opción diferente al emprendimiento. No me gustaba madrugar, tenía problemas serios con la autoridad. Y digamos que me costaba trabajo hacer lo mismo por más o menos más de, voy a decir, 6 semanas. Entonces digamos que nunca hubo una prueba psicotécnica que lograra pasar. Eso se llama en estrategia desventaja selectiva. La que te debilita en unas te fortalece en otras. Lo que sí tenía era unas cosas bien especiales y ese es el primer tema que quiero lastimosamente resaltar. Y es que el emprendimiento no es para todo el mundo. Y efectivamente hay que incentivar a todo el mundo a que lo conozca, que lo entienda como una alternativa, pero les mentiría si les dijera que es una carrera pues fácil, bacana, tú manejas tu tiempo, eres tu propio jefe, llegas a la hora que quieres. No, es una carrera que requiere que uno sea muy especial, que uno tenga una resiliencia muy particular y requiere que uno tenga una habilidad en algo. Yo no he conocido todavía el primer emprendedor que no tenga una historia muy interesante, que no haya sido expuesto o a unos conocimientos muy particulares o a una experiencia muy particular o a un apasionamiento muy particular, pero lejos de ser pues una alternativa de bueno, ya que no me fue bien en Bancolombia de cajero, no, definitivamente el emprendimiento es lo mío. No es. Entonces les contaré la historia mía en logos y logros, que es como cuentan los emprendedores. Lo único que necesito es que el video me funcione. ¿Está funcionando? Sí. Pero tienes que hacerlo. Para un emprendedor de tecnología, el video siempre será
Oye, no, tienes que desconectar del otro, Chao. o sea, ese está bien. O sea, esa, Este acá. ajá, y del computador, y el computador ese no tiene. El de la pantalla, creo que es el azul. Este de acá. Ajá. Sí, está quedando mal, lo voy a hacer. No, el video, digamos, humilla a cualquier programador. Es parte de... Y destornillarlo también tiene su gracia. ¿No es ese? No, se fue el otro. Ese es el otro. Por lo menos lo vamos a funcionar. El del otro lado. Ese. Este es el de la corriente, eso sí lo puedo garantizar. Entonces, ¿cuál es? Pues, ¿Qué va la pantalla? Tiene que ir al CPU. Sí, El problema es que no se puede sacar. ese, abajo. Está muy claro. Creo que me va a tocar a capela. Bueno, Seguro, pero No me edita. No, pues es que no tiene full memoria. ¿tiene memoria alguien? ¿Quién tiene una memoria, por favor, ahí, weón? Entonces venga, les cuento, esa tabla que ustedes están viendo ahí es particularmente aburrida porque es muy importante que se la aprendan. Yo se las voy a regalar y les voy a hacer un favor. Esa tabla tiene en una columna las veces que uno quiere multiplicar la inversión y en el otro el tiempo que uno se va a demorar. Y esa, digamos, es la tabla que humilla a todos los emprendedores. Esa tabla se llama el IRR, Internal Rate of Return. Entonces uno tiene que saber muy bien como emprendedor en qué tipo de sitio de la tabla se quiere parar. Yo estuve parado durante muchos años en esta y me fue particularmente mal. Del 2002 al 2009 tuve la oportunidad de fundar 4 compañías, 3 de tecnología y una de consultoría. Y después de haber invertido 7 años, en todas estas creía que eran mías. Y entonces me daba mucho miedo asociarme, y no me gustaba, la sentía casi tenía con ellas una relación como de papá, hijo, y no, pero para qué un inversionista, y no sé, es que yo me lo imagino diferente. Este era, digamos, el Eduardo gerente, se le nota. En 7 años la plata más o menos, a mí yéndome particularmente bien, logró multiplicarse por más o menos 3. Y lo que la gente no entiende es que multiplicar la plata por 3 en 7 años es muy malo. El 17% de retorno, pues haber corrido los riesgos que uno corrió, no funciona muy bien. Usted puede ganar el 12 con una inversión inmobiliaria. Entonces, pues ganarse el 17, meterle 7 años, sentirse emprendedor. Si para eso se levantó, vuélvase a acostar. Finalmente, como a mitad de mi carrera, me di cuenta que el modelo era distinto. El modelo era, ¿cómo logro yo identificar temáticas en las que yo tengo una habilidad especial y asociarme con emprendedores que son particularmente talentosos, que están dispuestos a poner las 18 horas y que están dispuestos a llevar compañías y construir compañías maravillosas en un periodo de 4 o 5 años? Eso lo pone a uno por acá. Hay unas historias, pues las que uno lee, los Mark Zuckerberg claramente no están en esta tabla, eso es en 4 años, 1000 veces, pero esta es más o menos la que humilla a los colombianos, porque el emprendimiento en Colombia, cuando usted le pone esa tablita, es particularmente malo. En Colombia todavía creen que un emprendedor es pues el pelado bacano de la clase que monta un bar, ¿no? Eso es un bar, eso no es mucho emprendimiento. Inclusive en Estados Unidos ya los llaman lifestyle entrepreneurs. Sí, pues chévere, es tu estilo de vida. No, lo mío es un estudio de música bacanísimo, pero no. En emprendimiento, el árbitro último de uno es usted qué tanto sentido hace con la plata que a usted el capitalismo le entrega. Si usted no es capaz de tener esa responsabilidad sobre sus espaldas, empléese.
emplees en una compañía que tenga un buen departamento de recursos humanos, que tenga una cafetera limpia, llegando, para horas al parqueadero, ahorra para tu casa, ten fondos voluntarios de pensión, algún día vea de vacaciones, ten tus hijos, reprodúcete y eventualmente pasa a la historia. O apréndete esta tablita de memoria y cada vez que vayas a hacer una DIF, ¿dónde te vas a parar? Cualquier cosa por debajo de esta línea, o sea que hay como una zona de la muerte, es realmente muy poquito. A los emprendedores en Colombia esa tabla les cuesta mucho trabajo. Al gobierno colombiano le cuesta mucho trabajo esa tabla, porque todavía en Colombia asocian emprendimiento a unos señoras que montaron unos talleres de confección. Hombre, eso es otro tipo de emprendimiento, pero no es del emprendimiento, por lo menos del que yo les puedo hablar, de ese yo no conozco. Un carro de chontaduros debe ser un acto de emprendimiento muy grande, pero no es el tipo de emprendimiento que va a duplicarle el PIB per cápita a Colombia. Colombia no va a ser el país que yo quiero que sea a punta de más compañías de confección, a punta de más restaurantes y bares, a punta de un biohotel ecoturístico en Tairada. Yo no creo, porque creo que cuando miro esos negocios, digo, esos van a quedar por acá. Y yo ya he estado por acá, esta vecindad la conozco bien, se le nota muy rápidamente a los negocios que están ahí. Mi segunda generación, cuando yo ya, después de haberme quebrado, las quiebras de todas maneras en emprendedores no son lo que a uno le enseña el papá. Quebrarse no es tan grave. Quebrarse inclusive debería tener un nombre diferente en este tipo de emprendimiento. Fue que no funcionó. Quebrarse suena como... Entre otras, porque quebrarse es solo si usted cometió otro delito muy grande en emprendimiento. Y es si usted usó más plata de la que usted genuina, legítima, irresponsablemente tenía derecho a haber usado. Si usted hizo eso, entonces usted lo que, aparte de todo, es medio tramposo. Y eso es gravísimo, porque Colombia es llena de emprendedores que es que les hace falta plata. Digo, pero realmente yo no conozco una sola buena idea a la que le haya hecho falta plata. Conozco muchas malas ideas, por fortuna que la plata no les ha llegado. El tema de la plata hay que tenerle mucho cuidado porque mucha gente, y es el despido de esta gráfica, trata de hacer esta gráfica a punta de que no pone la plata a ellos. Entonces dicen, como yo no puse la plata, pues la multiplicación siempre es infinita, pero es que no es la plata suya, es la plata que se puso. Ahí no está lo que yo puse, ahí está la plata que se puso. Puede que usted no la ha tenido que poner, porque si usted no es capaz de sentir responsabilidad fiduciaria por una plata que le entrega Bancoldex, Colciencias, un inversionista, un ángel, su papá, las tres fuentes de financiación en Colombia son 3 Fs: Friends, Family and Fools. Si usted no es capaz de recibir la plata de esos 3 Fs fiduciariamente, entonces, hermano, de nuevo, empléese, que Colombia también tiene, y especialmente para los graduados de la Javeriana, el mercado laboral es bueno. Yo he empleado a muchos. La segunda generación mía es maravillosa. Yo he hecho parte en los últimos 5 años de unas compañías sensacionales. La más pequeña de las que está ahí, la más reciente, se llama Trineo TV. La compramos hace un año. Todavía es tal vez la que menos factura, entonces no les voy a decir cuánto factura esa todavía. Todas las demás, Director es una productora de contenidos y de comerciales, factura $5 millones. Yo facturo $1,5 millones haciendo básicamente temas de consultoría para desarrollo económico. Factura es una plataforma de facturación digital. La fundamos con unos mexicanos. Es la que le hace toda la facturación digital a Tigo y a Concel. Confirma, es la más nueva, digamos, pues es que esta no se puede contar porque realmente tiene menos de un año. Esta lleva ya 1 año y medio y es un experimento bien interesante porque el socio nuestro ahí es una empresa grande. Y eso es otra de las cosas que a uno nunca le enseñan en el manual de emprendimiento. Uno es capaz de convencer a firmas ancla que le inviertan a uno en la idea. No solo hay que convencer a las tías y a los papás y a los ángeles inversionistas. Si le hace sentido una estrategia corporativa de una empresa, acérquese a esa empresa. Esta compañía es de la Cámara de Comercio de Medellín y es de un grupo que se llama Cadena, que es el que hace todas las impresiones de las facturas, de los extractos bancarios. Y es una compañía muy linda. Esta factura $4,000 millones en el segundo año. Y Casa Ensamble. Casa Ensamble es un teatro. Es un teatro maravilloso que está de alguna manera en 2 años y medio
factura más que el Teatro Nacional. En todos esos les puedo decir el nombre, y el nombre no es el mío. Aquí es una paisa maravillosa que se llama Lali Giraldo, aquí es un tipo que se llama Carlos Montoya, tal vez el mejor fotógrafo para estética digital en internet que yo he conocido. En factura es un tipo costeño, difícil, no muy sociable, particularmente desagradable al ojo, pero con un coeficiente intelectual por ahí de 165. En Casa Ensamble pues es Alejandra Borrero y Catherine Nickel, es una pareja maravillosa. En Confirma de nuevo hay unos sponsors privados y el gerente es maravilloso. En Yuma es un paisa que se llama Sebastián Osorio. Toda buena firma tiene que tener un buen gerente. Tiene que tener un gerente muy emprendedor. Y uno tiene que saber muy bien si uno realmente es buen gerente, como yo no era, o uno es muy bueno encontrando gerentes, acompañando gerentes, potenciando gerentes y ayudándoles a ellos a construir grandes compañías. Yo creo que ambos son actos legítimos de emprendimiento. A mí alguien me dice, no, pero es que esto no te lo cuento porque tienes tú de inversionista. Le digo, no, entonces, como inversionista es un man que llama a Serfinco, deja su plata y llama a los 15 días a ver cómo va. No, a mí me toca madrugar con estas compañías. El acto de invertir en una compañía temprano es un acto en sí mismo de emprendimiento. Entonces, esa es mi historia en Logos y Logros. Les cuento dos cosas sobre el tema. Y paro acá. Este fue un estudio que hicimos desde Yuma sobre emprendimiento de alto impacto en Colombia y termina, digamos, de complementar la forma en la que es mejor entender el emprendimiento. Nuestra tesis es que el emprendimiento del que estamos hablando tiene 3 características y yo espero que si solo eso logra ser memorizado, ya yo creo haber contribuido en la formación de esta nueva grupo de emprendedores. Para ser un emprendedor de alto impacto, usted tiene que tener 3. Usted tiene que ser capaz de crecer rápido, porque si a usted le gusta, hermano, como en Colombia, que salen las compañías a final de año a decir, este año vamos a crecer el 7. Si va a crecer el 7, no lo diga. Diga, va a crecer el 18 y se crezca después del 7. Diga, no se nos dieron las cosas. Pero pues uno no anuncia semejante calamidad. En Colombia las compañías no crecen porque nosotros leemos eso y no les decimos nada. Yo he visto reportes de la revista La que usted escribe, en la que un CEO orgulloso con acento surafricano dice, no, este año con el mercado creciendo creemos que nos sentimos cómodos con un 5%. ¿Un 5%? Sea realista, papá. Cualquier cosa que crezca menos del 35% durante los primeros 5 años, pues no le va a sumar los números, va a quedarse en ese pedacito que les mostraba. Hay que crecer rápido, rentable y sostenidamente. ¿Y por qué sostenidamente? Porque en Colombia no hay mercados de capital inteligentes. En Colombia a usted no le van a prestar para que usted dé plata a los 10 años. Eso es un mito. No, que yo tengo una compañía, los de Mercado Libre vinieron y me hablaron, durante 10 años no dimos plata y ¡pum! Nos hicimos millonarios. 1 de 1000. A todos los demás, gente que le ponga plata le va a empezar a pedir a usted que haga sentido y que usted pueda pagar sus cuentas muy rápidamente. A mí me tocó la fortuna de hacer esto justo después de que se había quebrado el mercado de la burbuja. Entonces, pues decir que yo quería fundar una compañía de tecnología en el 2012 en Colombia era el equivalente a decir que queremos ahorita hacer una distribuidora de productos de belleza en Venezuela. No va a conseguir plata. Nadie le va a meter plata a esa tesis. Y eso no me ayudó a mí a aprender que en Colombia este tipo de emprendimiento, el que conjuga esas 3 variables, a eso sí está llamado a llevarse todo el interés. Y los que sean capaces de hacer eso, van a hacer cosas muy importantes. Vienen en 2 tallas. Si usted dice cómo es la utilidad operacional promedio y a qué velocidad crecen las compañías, la tasa anual de crecimiento propuesto, eso es mentira, que usted empieza vendiendo pan, entonces después hace una panadería y después se convierte en Bimbo. Eso no pasa así. Eso solo pasa así en la mente del man del fondo emprender. Eso no es verdad. El man que le dio para hacer una distribuidora de ferroeléctricos, adivine qué va a hacer. Una distribuidora de ferroeléctricos toda la vida. Y algún día le va a hacer una ampliación y va a hacer un depósito de materiales. Pero ahí no va a pasar más nada. Esto es otro tipo y me parece muy válido. Y me parece que debe estudiarse y debe proponerse, y esto genera empleo. Pero esto tiene un efecto desproporcionado en Colombia.
el país que uno puede construir, si uno realmente, la dosis natural de emprendedores que el país debería producir, que caigan allá, empiecen a caer ahí, es una cosa muy importante. Y entonces, para evitarles a ustedes tener que definir si lo lograron o no, yo de una vez les traje la definición. Tienen que ser capaces de hacer un negocio que llegue como mínimo a 6.000 en como máximo una década. Si no pasa eso, ese plan de negocios es muy bacano, muy chévere, se nota que se les ocurrió una tarde con cervezas y vino, pero yo no le daría mucho más de ahí. De alguna manera, cuando analizábamos, y esto, digamos, lo que les quiero mostrar, y ya me devuelvo, es que cuando uno analiza Colombia la década pasada y quita multinacionales y quita family offices, para ver realmente, bajo esa misma definición, cómo nos fue, esa es la realidad del país. Solo el 15% de las compañías que se fundaron en la década pasada en Colombia fueron capaces de llegar a ese humilde límite de 4.000 millones de pesos de ventas como mínimo en la década. Lo bonito es que son el 15% de las compañías, pero el año pasado esas compañías hicieron el 50% de la utilidad. Entonces, que si los ferroeléctricos, los talleres de confección y los carros de chontaduro son importantes que si estas son importantes, son importantísimas. Y el compromiso de las universidades y de la sociedad colombiana de no dejar ningún posible chance de que alguien que podía haber estado acá termine en Bancolombia. Eso sí es una responsabilidad obligatoria. Si usted cae acá, maravilloso, pero si usted tenía el ojo del tigre, si usted, y por eso dijo usted porque no digo su idea, la idea es secundaria en el emprendimiento, es mucho más importante quién es usted, la idea la irá encontrando. Yo creo 20 veces más en el emprendedor. Dígame cuál es su historia que ha logrado, que dígame cuál es su idea y cómo quedó el plan de negocios. ¿Ustedes alguna vez han visto un plan de negocios en el que uno presupueste que se va a quebrar? ¿Y han oído de planes de negocios que se quiebran? Entonces yo sospecho que los planes de negocio no sirven para nada. Porque si uno se fuera a juzgar por el plan de negocio, marica, si hubiera un algoritmo para ser rico, ¿quién en esta sala no sería rico? No existe el algoritmo. Usted no arranca con un DOFA, después hace un análisis, después tiene un sondeo y ya, rico. No funciona de esa manera. Entonces por eso es mucho más importante, mire quién es el emprendedor o la emprendedora. Mire al personaje, mire el equipo. Que si usted tiene el equipo adecuado, la idea llegará. La idea la terminarán construyendo. Entonces por eso, para mí es bien importante que cualquiera que pudiera tener las destrezas para caer acá, no termine atrapado en la carrera de ratas. Ustedes se leyeron ese libro del Rat Race, el que les describí, de coger el fondo de pensiones, un carro. Me devuelvo un segundo. Bueno, había alguien que me preguntaba que cómo era el empleo, porque pues claramente el 76% del empleo lo generó el de chontaduro y el de ferroeléctrico, y eso es verdad. Sin embargo, miren el salario promedio que pagan estos versus este. El salario promedio de la gente, de las compañías, en la década que cumplieron con este criterio, ganan 3 veces más. Entonces por eso es que Colombia, para doblar el PIB per cápita, sería bien importante que esto no fuera el 15% de la década, sino el 30%. Era muy difícil pensar que una sociedad como la nuestra pueda anhelar al 30%. Entonces, yo me devuelvo sobre esto. Yo le quisiera hacer una pregunta. Dime. ¿Usted cree que el 15% es cuestión de uno como persona, como colombiano, o de la sociedad y el gobierno y el Estado como tal? No, el emprendedor es sin duda, mejor dicho, sin ninguna duda, un fenómeno personal y de responsabilidad individual. El emprendimiento es tal vez una de esas variables, por eso le cuesta tanto trabajo a la gente hacer política pública eficiente para eso. Usted no puede hacer un emprendedor de alguien que no es un emprendedor. Yo lo que creo es que Colombia tiene más emprendedores que emprendimientos de alto impacto. Creo que es que muchos emprendedores han ido quedando de gerente comercial en una distribuidora de fertilizantes y el otro es ese país animoso que uno conoce. Muchos hemos ido perdiéndolos. O sea, yo creo que Colombia no ha puesto su cuota de emprendedores que naturalmente produce. Yo en eso creo que Colombia tiene una ventaja frente a otros países. Debo dar un ejemplo. Chile.
Chile es tal vez el único país peor que Colombia en emprendimiento, por fortuna. Porque es que en Chile durante muchos años era muy difícil ser distinto. Si usted era distinto, pues lo pelaban, era incómodo. Entonces usted de generación en generación de no poder ser distinto, de no poder disentir, de no poder pensar de otra manera, pues usted termina siendo un empleado multinacional, y por eso los chilenos todos son empleados de multinacionales. Se visten igualito. ¿Ustedes han ido a Santiago de Chile? Nadie ha ido a Santiago de Chile. ¿A qué hora se acostaban? A las 9 de la noche está dormida toda Santiago, marica. Hay 15 estudiantes tomando trago y el resto está. Es una ciudad, es un país obediente. Colombia es absolutamente rebeldes. Nosotros somos rebeldes contra la derecha y contra la izquierda. Nosotros somos rebeldes contra la libertad y contra la opresión. Nosotros, por definición, somos un país de no conformistas. Y eso sería muy importante. Yo lo que creo es que nosotros no hemos sido capaces de poner nuestra cuota por otras barreras. Ya le voy a decir inclusive algunas. La primera es que yo no sé si es necesariamente legítimo el emprendimiento para hacerse millonario. Nosotros en el estudio, yo no sé si Carlos vio ese video, le preguntamos a un colombiano promedio: oiga, yo conozco un tipo que se hizo rico en 5 años con una empresa. ¿Ustedes qué creen que opina el colombiano promedio de esa aseveración? Dígalo. Ese man es traqueto, ese man es de los nule, Listo. Entonces, perfecto, ya sabemos. O sea, hacerse rico rápido es feo en Colombia. Colombia se inventó jurídicamente el concepto del enriquecimiento ilícito. Deberíamos hacer una cruzada por el enriquecimiento lícito. Porque es que el emprendimiento que vale la pena genera ricos. ¿Cómo hacemos para quitarnos ese tufo partido verde? Todo aquel que le pegue en el emprendimiento se hizo rico, punto. Tenga usted una compañía que factura como mínimo 4.000 millones de pesos y usted es dueño del 50. Usted es rico, a estándares colombianos. Mucho más rico que lo que sería si trabajara en protección, mucho más. Entonces, como es un tema de legislar para que la gente se vuelva rica, es dificilísimo, y entonces por eso es mejor hacer aproximaciones. Vamos a legislar no para que se vuelvan ricos, sino para que se vuelvan mediocres. Entonces les da un prestamito para que monten una distribuidora. Pues eso no era lo que necesitábamos. Si usted se volvió rico es grave. Pero entonces ahora yo le digo, entrevistamos a headhunters, los de Corn Ferry inclusive. Oiga, yo conozco un man que se quebró, estaba intentando hacer su negocio, tal, se quebró y ahora está buscando empleo. No, ese no es el perfil que buscamos. No, es dificilísimo. Entonces digo, no, pero entonces explíqueme, a ver, ahora, si el man acierta, es traqueto, y si el man no acierta, es desempleado. Y aún así le queremos decir a nuestros estudiantes, al alma mater, hombre, ¿sabe que vuélvanse emprendedores? Inténtenlo con toda, metan las 18 horas, no crean en nadie y sáquenlo adelante. Pero eso sí, si triunfan, y si fracasan, entonces es una vaina muy difícil. En Colombia tenemos un sino sobre el tema que en la mentalidad nos haría mucho daño. Entonces esa es una barrera muy grande. No es realmente legítimo ser emprendedor en Colombia. A mí me ha tocado mentirle a suegros. ¿Para qué? Pues porque uno llega a esa primera sentada incómoda con el man. No, ¿y tú qué haces? Yo no, trabajo para la Cámara de Comercio en un proyecto. Ya es mejor, no, miente. Tú llegas a decir que estás fundando compañías, que lo tuyo es la tecnología, instantáneamente el suegro pierde interés. Entonces, ustedes traten de explicarle algún día a una tía en un asado que ustedes están tratando de montar una compañía en internet. Se producirá inefablemente la llamada de la tía a la mamá, decir, oye, me preocupa Mauricio. Entonces, somos todavía una sociedad que en muchos de los referentes nos cuesta mucho trabajo creer en esto como una opción real de carrera. Esto es chévere para intentarlo cuando uno se gradúa, pues porque no tiene empleo. Pero no, lo chévere sería intentar esto cuando usted tiene 1000 otras opciones. Entonces, porque ese es el emprendedor que yo quiero atraer. ¿Cuál es el emprendedor que uno quisiera atraer? ¿El que no encontró ningún empleo? ¿O el que puede darse el lujo de decir, oiga, no, le dije a Koala que no, porque quiero montar la mía? Ese segundo. Entonces, en el imaginario colombiano yo no sé el emprendimiento dónde está. Pero venga, le desmitifico algunas otras cosas que yo he escuchado. Que el emprendedor no le gusta asociarse, carreta.
El 92% de las compañías que estudiamos de la década pasada, todas eran un grupo de emprendedores. Nunca lo hace uno solo. Entonces, si usted está tan convencido que su idea es tan buena y por eso no se la quiere contar a nadie, quédese con ella, mamá. Repase la tabla del cero. El 100% de cero sigue siendo un número muy chiquito. Lo segundo, son logradores por naturaleza. A mí muchas veces me dicen, no, mira esta idea de negocio que tengo. Y yo digo, chévere, pero no me hables de la idea de negocio, háblame de qué has logrado tú. ¿Vos sos de los que logra cosas? Hombre, yo logré organizar la banda del colegio, chévere. Hombre, yo logré armar un grupo de... Yo logro cosas, porque es que emprender y lograr son lo mismo. La gente que dice que quiere dedicarse a emprender, pero nunca ha logrado un carajo, es dificilísimo que lo haga a punta de planes de negocio. Es primero un acto de lograr. ¿Usted qué ha logrado? Si yo fuera a hacer una entrevista de Ventures, yo honestamente el 15% se lo dedicaría a la idea. El resto se lo dedicaría a la persona, al equipo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Tenemos los emprendedores cierta nostalgia permanente y cierta insatisfacción permanente. Hay gente que le gusta el status quo, ¿qué podemos hacer? Y hay gente que no. Los emprendedores que yo he conocido más exitosos no les gusta el status quo. Cuando uno entrevistaba al fundador de Bogotá Beer Company, el tipo decía, pero es que yo iba a Europa y allá había 1000 cervezas y uno llega allá y son solo las de Bavaria. Y yo por eso decía, a mí esa mierda nunca me produjo indignación, pero pues sí, yo me tomaba la pilsen y ya. Pero el man legítimamente vivía indignado de por qué mucho no tiene pues que tomar solo cerveza de Bavaria, cuenta de qué. Y entonces monta una compañía de 80.000 millones de pesos en 7 años. La historia de él es maravillosa. El tipo dice pues que ya la compañita andaba, funcionaba bien, llega a Leasing Helm o Bancolombia para pedir una expansión, una plata, y la idea le dice, vea, no, a la compañía todavía no es sujeta de crédito, pero a usted sí le tenemos un producto de un carro, para un carro. Así que a ver, usted no ha entendido que la empresa, o sea, no me va a prestar a mí los 1000 para hacer una bodega que va a generar, pero sí me va a prestar a mí 200 para comprar mi Mercedes, usted, o sea. Los bancos todavía no se han enterado muy bien de cómo funciona esto, hay que educarlos mucho. Hay alguien que me decía que si son extrovertidos los emprendedores. No, yo tuve que decirles que conocí a algunos bastante introvertidos, de mirar para abajo, no necesariamente, pero sí tenían una cosa bien especial, y es que tienen un carisma. Carisma es diferente de extroversión. Puede que no se sientan cómodos parándose en público, pero cuando usted en privado les pregunta por la idea que tienen y lo que quieren lograr, uno sí queda con una absoluta convicción de que ese man la tiene clara. Yo no sé qué es lo que quiere hacer, pero lo que va a hacer grande. Carisma es la capacidad de contagiar. Carisma viene desde ahí. ¿Tiene usted la capacidad de contagiar a los demás en sus convicciones o no lo tiene? Si usted es de los que nunca ha contagiado nada distinto de una gripa, pues, chévere, interesante, de nuevo Bancolombia está buscando más de vida. Si usted es de los que convence por naturaleza, entonces yo creo que usted tiene carisma, así sea introvertido, así sea tímido o así sea extrovertido. Pero son particularmente carismáticos en ese sentido. Y por último, yo creo que todos los que encontramos tienen frente al fracaso una relación medio paradójica. No le tienen miedo y sin embargo hablan del tema, no le tienen tabú. Saben que es una realidad, es una posibilidad, puede pasar, y si pasa, pues eso. No lo agrandan ni lo endiosan, pero tampoco lo ignoran y lo meten debajo del tapete. Es medio paradójico. Y la última, y en esta sí que se la recomiendo porque creo que en últimas era el origen del concepto del plan de negocios. No era nada diferente que ayudarle a los que quieran saltar sobre estas ideas a que los números más o menos les sumen. No hay nada más triste que un emprendedor al que le suma la idea, al que la idea es creativa, que es súper bacana, súper innovadora. De nada sirve ser innovador si no hay un consumidor que te lo valora. Eso es como el oro del bobo. Soy súper innovador, quebrado, sí, quebrado. En últimas a uno le tienen que sumar los números. Y el acto de sumarle los números es muy sencillo. Vea, usted tiene que generar
un retorno sobre el capital que a usted le van a entregar superior como mínimo al 17%. Ese es como el numerito que yo he encontrado. Menos de eso, hijo de pucha, yo no sé si yo invertiría mi tiempo, y entonces los invito a que de pronto no inviertan el de ustedes. Yo creo que uno por el tiempo de uno es capaz de lograr en una Colombia en expansión un empleo que le remunere por ahí el 17. Más del 17 no sé, pero el 17 sí. Entonces, con esto quiero, digamos, volver al punto de que el emprendedor, toda política universitaria, estatal, empresarial, que trate de poner el foco del emprendimiento en un sitio diferente del emprendedor se va a equivocar. Porque el recurso escaso no son los fondos, no son los ángeles inversionistas, no son las reglas de negocio, es el emprendedor. Lo que nosotros deberíamos hacer es que sea la década del emprendedor, donde se entrene, se eduque, se cultive, se exponga, se exija. ¿Cuánta fue la última vez que ustedes en un proyecto de emprendimiento fueron genuinamente exigidos? No exigidos pues en las normas Icotec, de lo que había que entregar, no exigidos. Que ustedes sintieron realmente el rigor de alguien diciéndoles, hey, lo que están haciendo es malo. A mí hace poquito me invitaron a un panel de juez y yo les dije, no lo hagan. No, que sí, que tus ideas, no lo hagan. No, que te creemos, que tal, no lo hagan. Llegó el primer tipo, me mostró su idea. Y dije, no hace sentido, de ningún tipo. Es ñoña, es torpe, ya se ha intentado antes. Nadie le invertiría, yo no quisiera trabajar para usted. No entiende usted. El tipo salió deprimido, se emputó, tal, mandó una carta al panel. Los del panelista me dijeron, no, me parece que le fuiste un poquito duro. Y le dije, ¿no? ¿Duro? Usted no sabe lo duro que es quebrarse. Deje que ese huevón salga con esa idea y se quiebre para que vea lo agradecido que va a estar de que el panel le haya dicho, ahí, loco, tu idea, marica, de ponchos bordados con tejido, pues, no hace sentido. ¿Cuánto es la demanda mundial de ponchos? ¿Qué negocio tan aburrido, marica? No, que es que hay una gran tradición de bordado de ponchos en Bucaramanga. Sí, pues nadie va a comprar un poncho. ¿Usted ha visto un poncho en Zara? No, debe ser que el mercado es muy malo. Pero pues dígale, es un emprendedor, marica, que tiene un negocio de pulpa de guayaba en la olla del río Suárez. Yo le digo, ¿pero guayaba, marica? ¿For real? ¿Cuál es la mayor industrialización de la cadena de la guayaba, marica? Creo que llega a Bocadillo. No entiendo para qué le va a gastar usted 10 años de su vida a la guayaba, marica. Entonces el de la guayaba a mí tampoco me pareció como muy taquillero y ganador. Y después están otros, que son aún más tristes, y es que son unos pelados que la mamá les dijo que seguramente eran súper innovadores, y entonces llegan con un negocio de internet. Y ellos ya piensan que como el negocio es de internet, ya ese sí, ese ya lo cumplió todo. Y entonces le echan a uno el cuento pues, de este negocio, y uno se queda mirando y le digo, ¿y la fuente de ingresos? No, pues la idea es llegar a los 50.000 usuarios y ya desde ahí se va solo. ¿Se va solo, huevón? ¿50.000 usuarios? ¿Usted qué se cree? ¿Zuckerberg? No sea tan iluso. ¿Usted sabe cuántas páginas web no tienen ni siquiera tráfico en internet? No sea ridículo. Hay una serie de emprendedores, tristemente de tecnología casi todos, que piensan que porque su negocio es de tecnología, ya tiene el tótem de la inmunidad, desafío 2012. No, marica. Puede ser muy tecnológico, igual le tienen que sumar los números. Y los números le suman a uno en un acto muy trivial. Yo creo que todos ustedes dieron clase de contabilidad. A uno más o menos le tienen que sumar los números ahí. En la cuenta T esa mamona, porque si no le suman ahí, no le van a sumar en ningún lado. Entonces, me voy a un tema bien importante. Esto solo para que se lleven esta foto. El benchmark de Colombia, este es un tema que se llama el Monitor Global Entrepreneurship Benchmark, y compara en temas de inductores de política pública de emprendimiento más de 30 países. Y Colombia es el 23º de 24. Y eso es muy bueno, porque Colombia estaba lleno de indicadores de los que éramos el país más emprendedor de América Latina y que en el GEM éramos el yo no sé qué. Yo digo, ¿será el GEM de Chontaduro y de eso? Porque en el emprendimiento del que yo les estoy hablando, a Colombia no le va bien.
Y si nosotros sentimos que ya todo está hecho y que ya está resuelto, no tendremos el sentido de urgencia que hay que tener. Eso es Colombia, y de nuevo le ganamos solo a Chile. Y ganarle a Chile en emprendimiento, marica, es como ganarle a las Islas Baleares en fútbol. Esto debe ser una chimba, pero no te da para clasificar al mundial. Cuando uno miraba las diferentes variables, había como unos temas bien interesantes en Colombia. Lo primero, te lo muestro acá. Colombia, de todos los países que estudiamos, era el único que era consistentemente bajito en todo. Pero no tenía nada muy grave, tampoco. En Rusia, por ejemplo, hay un tema acá de bancarrota. Resulta que Rusia tenía una ley de clanes. Entonces, si usted se quiebra, los bancos pueden ir por la plata de su familia. Entonces, pues cuando uno le decía al papá en ruso, hey, creo que voy a emprender, el papá no miraba y decía, creo que no, te vas a emplear. Era una vaina, pues, en Colombia no hay, a Colombia no le hace falta una ley nueva de emprendimiento, Colombia no necesita un nuevo decreto, Colombia no necesita ni siquiera plata para lo que necesita, son temas de mentalidad. Esta es la variable más alta en los países más emprendedores, y es particularmente donde Colombia está más bajito del promedio. Las variables de mindset, de nuevo, el tema emprendedor. Y paso muy rápido sobre este tema. Había como 3 recomendaciones que le hacíamos al tema de política pública en estos temas. El primero, el Estado tiene que aprender a intervenir de una manera temporal y salirse. Yo le tengo mucho miedo al Estado ahora que le ha dado por tener fondos de inversión estatales. Y les voy a hacer esta anécdota y ustedes me dicen si tengo razón o no. Un empleado de Bancoldex en un fondo decide meterle plata a usted. Ese señor es un empleado público, lo tiene que mirar la Contraloría. La Contraloría va a ver que ese primer año esa empresa en la que invirtieron que iba a hacer partes reforzadas de plástico ha cambiado radicalmente y ahora se va a meter en aluminio. El man de la Contraloría va a decir que eso es un riesgo, un detrimento patrimonial, que eso no estaba según el acta. Y estoy seguro que si usted le recibió plata a Bancoldex, se va a pegar la encartada de la vida de explicarle a un hijo de madre contralor por qué fue que el modelo de plástico no funcionaba y era mejor meterse en aluminio. O peor aún, algún día va a llegar un gobierno un poco más revolucionario y va a coger y va a mirar el agroingreso seguro, pero de los emprendedores, y decir, mire, ahí está, se invirtió plata del Estado y mire ese tipo con limusina. Yo digo, pucha, el Estado es supremamente ineficiente para invertir en estas cosas. Sería muy bueno que regalara plata inteligentemente, que en cambio no lo hace. La fuerza, y tal vez lo que mejor hace el Estado de Israel, es regalar plata bien regalada. Esos sí son los reyes de eso. Los grants israelitas en temas de emprendimiento son absolutamente inmejorables. Tienen un grant, por ejemplo, que es sensacional. Vea, señor emprendedor, el instante en el que usted llegue a $1 millón de utilidad, tiene $150.000 del Estado israelí. Yo no soy el mercado. Si usted consigue quien le pague por su idea hasta que usted llegue a este nivel de utilidad, yo le doy $150.000 para que usted haga innovación en lo que sea, que es la generación 2 de su producto, de su negocio, de su expansión. Pero ellos realmente están apalancándose en las fuerzas de mercado y regalan plata, y por eso es que Israel, que ustedes se lleven esta idea, de las 54 compañías recientemente listadas en Nasdaq, el 70% son judías. El dominio de esos tipos en startup es absolutamente incomprensible. Y de nuevo miren este tema, que lo que más pesaba eran las intervenciones en mentalidad, y es donde casi no se hace nada. Y no se hace nada porque realmente los que tendrían que estar haciendo mucho eso son las universidades, no se la han querido realmente jugar con determinación por estos temas. Quieren ver todavía el tema de emprendimiento como una cátedra, la cátedra del emprendimiento. Uno no aprende emprendimiento en una cátedra. El emprendimiento es un deporte de contacto y usted tendría que salir a exponerse, a escuchar, a intentar, pero tendría que ser casi que unos espacios como de, en los gringos lo llaman pizza y cerveza. Aquí tendría que ser como aguardiente y chicharrón, pero sería una versión en la que usted los junte a emprendedores que lo han hecho y a los que lo quieren hacer, que realmente vea a ver qué termina sucediendo. Y termino contándoles este tema, que es el otro, digamos, tema que yo esperaría que en la próxima década Colombia la logre acertar. El mundo del emprendimiento
decidió copiar el modelo californiano. Todos quieren ser Silicon Valley, entonces quieren tener una incubadora que incuba ideas de una universidad y unos ángeles inversionistas y una competencia de planes de negocio. Y eso es verdad, si usted es California, que tiene pues a MIT, Stanford a 2 cuadras. Si usted no es California, si usted no es Boston, si usted no es, entonces le va a quedar muy difícil, le va a quedar muy berraco hacer eso. Y sin embargo hay muchos otros modelos que nunca se han hecho. Encontramos, por ejemplo, que más del 30% de las empresas que se habían creado como spin-offs de empresas. Y yo nunca he visto un programa de emprendimiento del Estado diciéndole a las empresas, bueno, papá. En Colombia. En Colombia. ¿En serio? De esas que vimos, el 35 eran spin-offs. Increíble. El tema del héroe local. ¿Ustedes conocen a Orlando Rincón? ¿No les ha tocado ir al de Parque Soft? Es un personaje con un pelo largo, melenudo. Ese tipo pues vendió en su momento la primera compañía de tecnología en Colombia que se llamaba Open Systems. Sí. La vendió pues por $20 millones, pues fue una cosa. Y el tipo se ha dedicado a coger emprendedores de la mano y el track record del tipo es increíble. Emprendedor que el man coge bajo su ala, le termina yendo bien. Ah, lo colocaste en un video tuyo. Exactamente, ese estaba. Es un tipo muy bueno. Y yo digo, toda región debe tener 2 o 3 de esos y uno nunca los ve que los llamen y que los convoquen. Oye, usted debería ser el héroe local, hermano, de Bucaramanga, Tuto Rey. Venga, ayúdenos a hacer otro. Tuto Rey, una compañía que se llama OPL Logística, peguen una mirada para que se sorprendan. 6 años, 150 mil millones de pesos de ventas. ¿Y Santanderiana? Santanderiana, y la montó hermano, el tipo, hijo de un dueño de un colegio, y pues montó una compañía de logística. El tema de reemprendimiento, y este es un tema al que yo los quiero llamar en particular la atención, porque ojalá hagan programas de este estilo. Siempre se asume que el emprendedor arranca de cero, y eso también es falso. El emprendedor es capaz de arrancar en movimiento. ¿Ustedes se acuerdan de esta marca? ¿Alguna vez la vieron? Sí, ropa. Everfit. Bueno, Everfit humilló al sindicato pequeño durante 50 años, perdió plata todos los años. Esa vaina no sumaba, no hacía, Everfit era mañé, fea, no hacía sentido, pero era del sindicato. Hasta que se le arrima un tipo que se llama Juan Sebastián Arango, 28 años, coeficiente intelectual por ahí de 140, y le dice, oiga, ¿usted por qué no me la entrega a mí? Y yo soy capaz de armarle una compañía distinta, sindicato, pues ustedes no son capaces de hacerla. Y el man va y se roba a un señor que se llamaba Ignacio Pérez, que era el que había montado toda la expansión de Arturo Calle en las tiendas. Don Arturo Calle nunca lo llevaba a reuniones porque siempre tenía miedo de que se lo llevaran, y entonces lo mantenía como oculto en un escritorio. Y este man, que era más vivo que otros, ya sabía que ese era el tipo, y coge y lo saca y le dice, bueno, ¿usted qué? El tipo le dice, no, tipo Ignacio debe tener, no sé, 56. Dice, bueno, hermano, ¿usted se le mide a hacer eso? El tipo dice, no, yo tengo mi carrera de ratas, tengo que pagar el leasing de mi carro, no, yo no soy capaz de hacer eso. Vamos a hacer distinto. Yo le sostengo las mismas condiciones y le pongo la plata que usted necesita en una fiducia para que usted vea que no durante los últimos 3 años, pero véngase acá y quédese con el 10% de la compañía. Y el man armó esta vaina y tuve yo la oportunidad de ver los números el año pasado. La puta compañía facturó 54 mil millones de pesos y se ganó 5 mil. Por primera vez en la historia de Everfit. Y es un acto de un emprendedor. Yo me sueño que todos los emprendedores de verdad, antes de salir a fundar una de cero, que también es bien jodido, también miren todos esos bienes que se han quedado, que no crecen hace 10 años, y que hagan un tema de emprendimiento desde plataformas existentes. Colombia está llena de compañías que no crecen. Llena de compañías que llegaron a facturar 4 mil, 5 mil millones de pesos y ahí no han crecido los últimos 10 años, han hecho los últimos 10 años de ventas el primero, cada uno de los años. Y están en los mismos 4.000, en los mismos 3.000, en los mismos 6.000. Y esas compañías no se confundan. Nadie las quiere comprar porque los mercados de capital son más eficientes. Pero un emprendedor sí les puede dedicar 3 o 4 años de su vida a terminar de voltearlas. Pero no compren compañías enfermas, compren compañías estancadas, que es diferente. Y aquí, Colombia está llena de compañías estancadas. Tal vez en ese listado Colombia es particularmente alto. Todas las regiones tienen. Y yo quisiera imaginarme a los emprendedores prestándole una mano a la sociedad en esos temas. Entonces, con esto a lo que quiero llegar es, hombre, si bien los temas del modelo clásico californiano funcionan, hay muchas otras cosas por hacer.
El emprendimiento tiene que dejar de verlo la sociedad como una fórmula mágica. Venga, traiga el estudio de California o el de Boston Route 69 y aplíquelo acá. Tráigase los de MIT. No, produzcamos nuestras propias soluciones. Yo que creo que Colombia, si se conecta un poco más con lo que tiene especial, termina generando algún tipo de solución más aplicable. Con eso termino y los quiero oír a ustedes sobre el tema. ¿Qué preguntas tienen para dar? Me quiero ajustar para dinero, ¿no? Sí, yo voy del listado. Me sueño algún día una portada así, Carlitos, que usted la escribe. 50 empresas de menos de 10 años que estén listadas en Nasdaq, alguna cosa. Colombia, ojalá pase. Depende en gran medida de que los emprendedores que hay aquí. Pues en Israel son 7, acá somos 44. Yo creo que. Pues es que no. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Muchas cosas de las que yo Eduardo son realmente me quedaron resonando, para artículos. Y ojalá sigamos trabajando juntos porque en un correo me menciona que de pronto pudiéramos escribir un libro, ojalá algún día lo hiciéramos, en serio. Sí, yo creo que lo que pasa es que si los temas de emprendimiento en Colombia los va a escribir, digamos, el fundador de Fabricato, pues yo no me lo voy a leer. Y creo que ustedes tampoco. A menos de que Carlos se los obligue, pero no, realmente. No lee. Bueno, entonces yo creería que si de los temas de emprendimiento no le creamos unos referentes más contemporáneos, pues seguirá siendo un tema ese de abuelo. Entonces, los escucho. Pero Eduardo sí nos ha traído una forma de ver emprendimiento distinta, muy distinta. Y quisiera que le hiciéramos algunas preguntas. Yo quiero arrancar, digamos. Cuando mencioné lo de tu papá, y qué pena haberlo mencionado, no debí haberlo hecho, es porque tú pudiste haber tomado una ruta muy tradicional. De hecho, ahorita lo mencionamos, pues, tu papá se acaba de ir para Barranquilla, tú pudiste haber cambiado tu vida. En el caso tuyo, ¿tú crees que fue el haberte ido a estudiar a Ingeniería Texas o tú ya venías con eso? Porque la verdad es que esa forma que tú tienes de ver el emprendimiento, esa forma de ver el emprendimiento a una velocidad distinta, la tiene muy pocas personas. ¿Cómo uno puede, en qué momento tú lo descubriste como para tratar de mirar formas en que uno se la pueda meter a otras personas? Ni yo la tenía. Digamos, la compañía que yo monté cumple con los requisitos que vos dices, factura hoy 13.000, pero yo hoy en día, pero yo no la tengo, digamos, igual en mi mente no está a crecer tan rápido como vos lo tienes en el chip. ¿Cómo hacer eso para imprimírselo a la otra gente? Es una cosa, ni yo lo promuevo, yo por ejemplo promuevo mucho la paciencia, ¿vale? Pero es que pero yo creo que hay cierta sabiduría en la paciencia. Yo creo que hay que ser paciente en ciertas cosas. Hay un pensador que dice que uno tiene que tener aspiraciones enormes, expectativas moderadas y necesidades chiquitas. Esa es como la clave, el epicureanismo del emprendimiento. Si usted es de los emprendedores Botarata, Gastón, que se confundió que esto era para solo tener carros, creo que tampoco le va a funcionar. En últimas, los emprendedores somos transformadores. Es chistoso, pero yo creo que a mí, durante los primeros 5 o 6 años de mi carrera, me hubiera ido mejor económicamente si me hubiera empleado. O sea que cuando usted dice paciencia, pues digamos que yo tuve mi dosis. Sin embargo, a mí la discusión me parece que no hay que enfocarla tanto en si uno genéticamente es o no es si uno genéticamente desarrolla las destrezas que son. Yo le voy a decir 3 cosas que yo he conocido a nivel de destrezas que yo no sé si uno las formula lo suficiente y las ejercita lo suficiente. Le voy a dar 4. Una, al emprendedor no lo entrenan a ser más observador que opinador. Al emprendedor lo entrenan a que la idea de él, que la idea suya es secundaria. Más bien observe más, gástele más tiempo a oír.
gástele más tiempo a ver. Los mejores emprendedores que yo he conocido en Colombia son combinadores de cosas relativamente obvias que vieron, no eran los tipos, no es esa lógica, es que este tipo, marica, la tenía toda, era sensacional. ¿Quién no había visto una hijueputa tienda de Berfit? Pues es que era mala profundamente. ¿Y quién no había visto? Es que hasta la generación nuestra le tocó ver a Arturo Calle pasar de una tienda en el centro de Bogotá, 250 tiendas en el mundo. O sea, no era pues nada así como para un premio Nobel. Porque una compañía del sindicato antioqueño, que es el grupo empresarial más importante en Colombia en textiles, donde ya hay un tipo que vendiendo los mismos vestidos se gana plata, ¿por qué no? ¿Por qué esas cosas no se dan? Entonces son más observadores. Tienen una característica muy interesante, la segunda, y es que en vez de haberse especializado en temas, tienen una visión un poco como una T. No es una E, no es una I, es una T. Tienen un interés muy profundo, pero tienen un montón de afinidad con muchos temas. A mí, por ejemplo, me apasiona, y le decía tal vez mientras almorzábamos, yo no sé por qué los tipos de administración de empresas quieren hacer un negocio con los de administración de empresas. ¿Por qué no invitan a los de biología? ¿Por qué no llaman a charlar a los de arte? ¿Por qué no se sientan con los de diseño? Porque si ustedes son tan endogámicos de pensar pues que la idea es del único otro que entiende de P&Gs, pues va a salir un bar. Va a salir una comercializadora de ropa importada. Sí. En cambio, si ustedes se sientan con el man de música, el tipo de música les va a decir, no, es que el otro día me tocó un tipo que tiene una técnica para enseñar piano a niños, absolutamente sensacional, pero es un músico, marica. El man dicta clases de, no le pida que haga más nada con eso. Pero yo diría, si a mí me hubiera tocado cuando tenía más energía, yo se hubiera montado. Para que ustedes se den cuenta, el método Yamaha, con el que se aprende piano en Japón, acaba de ser vendido, la propiedad intelectual. Se lo vendieron a la BBC de Londres en $150 millones. Yo digo, pues si este tipo tiene una cosa que dice que es que no hay que ir de Yamaha, puede que sea mentira, pues, pero por lo menos métasele a estudiar esa idea. Al chance de que un estudiante de administración de empresas tenga un protocolo de estudio de piano para niños, pues es muy bajito. Entonces yo creo que lo otro es el pensamiento asociativo, el pensamiento tipo T, no tan profundo, no como esa lógica en la que lo educaron a uno los papás, de que uno tiene que especializar después en otra cosa y en otra cosa. No, uno en algún momento también tiene que poder mirar hacia los lados y de una manera un poco más periférica y con una perspectiva más ampliada. Y el tercer tema que yo creo que no lo entrenan lo suficiente las universidades, no lo entrenan y entonces por ende los emprendedores salen de una pa'l banco. Es que yo creo que a ustedes les da mucho miedo experimentar. Yo creo que en general a Colombia el emprendedor le da mucho miedo experimentar. Y realmente todos los procesos, digamos, de emprendedores importantes con los que yo he conocido y he trabajado, era un gran experimento. Estaban aprendiendo, aprendían más rápido que el mercado. A mí esa gente que tiene una idea pero no ha hecho un piloto, yo digo, pero pues si vos hiciste la idea, todos tenemos ideas, haga un prototipo, papá, hágame un piloto, hágame. Entonces, si usted me dice a mí, yo toda la vida practiqué más esas destrezas, entonces no sé si por eso es que en últimas para mí no era opción emplearme. Yo tenía la ventaja de que para mí no era opción emplearme porque hubiera sido muy mal empleado. Mi papá era el primero, para mi papá era una cosa muy frustrante ver un hijo haciendo estas cosas. Ahorita ya finalmente me perdonó. Hay un momento importante y es el día que uno finalmente se da cuenta que uno estaba haciendo lo que a uno más feliz lo hacía. Yo también creo que es eso. Sonará un poco esotérico, pero si usted no es muy feliz en esto, no creo que va a tener el aguante para hacerlo suficientemente bien. Va a ser muy mediocre. Si usted es más feliz en la estructura y en otras cosas, perfecto, séalo. Yo no tengo problema a veces no saber qué va a pasar el próximo mes. A mí la incertidumbre no me acongoja. Conozco gente que sí. A mí no. Entonces, digamos, para resumirte, mi respuesta sería, yo no sé si uno vienen ya de una forma o de otra, pero lo que sí creo es que hay 3 destrezas en las que uno no entrena a la gente, que son destrezas claves para poder ser algo diferente de un buen empleado.
Colombia está generando está construyendo una generación de grandísimos empleados. Todos ustedes podrían ser empleados maravillosos, juiciosos, ponen atención, miran, se ríen en los momentos adecuados de los chistes. O sea, yo veo, digamos,